Corre escena número 569 del grupo encargado del tema El modelo educativo sociocomunitario productivo. Acción. Hola, les queremos compartir parte de lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo. Nuestro modelo recupera la memoria y experiencias históricas de los pueblos y naciones indígenas originarias. Las bases y fines de la educación boliviana están descritas en la Ley de la Educación Avelino Siñani Elizalde Pérez. Sus fundamentos ideológico, filosófico, sociológico, epistemológico y psicopedagógico son los pilares de la propuesta y estructura curricular que determinan el fin de la educación. La caracterización general de la educación en Bolivia. La educación comunitaria en las culturas indígenas originarias. En tiempos incarios, los procesos de enseñanza y aprendizaje se materializaban en espacios llamados yachayhuasi, espacios incaicos construidos, mantenidos para la enseñanza de idiomas y ritualidad. La forma de escritura estaba vinculada a las expresiones textiles. Estos son los quipus. De esta forma nos podíamos comunicar e interpretar el mundo. Estos procesos educativos tenían la participación de toda la comunidad en la búsqueda de una relación armónica y complementaria con la Madre Tierra, el cosmos y el mundo espiritual. La educación en el coloniaje. Ante la colonización también existió una resistencia que ayudó a preservar la matriz cultural de nuestros pueblos. Esta colonización también se impuso con los procesos educativos, que dio como resultado dos tipos de educación, para colonizados y para colonizadores. Los colonizadores recibían una mejor educación, una educación privilegiada. En cambio, los colonizados se podía dividir en tres. La primera, dirigida por frailes. La segunda, durante la encomienda. El encomendero estaba a cargo y él asignaba un tutor o profesor. Con los levantamientos de Tupac Katari y Tupac Amaru, nuevamente se centró la atención en la educación y la preocupación hacia esta. El tercero es el resultado de estas dos últimas, pero aún persistía una educación que era dada por el mismo pueblo, una educación práctica y significativa. Este tipo de educación se mantuvo y ayudó en la conservación y recuperación de nuestra cultura. En la época republicana. En este periodo se crean las primeras escuelitas. Se declara a la educación libre en los grados medio y facultativo, por lo cual las escuelitas quedan a cargo principalmente de las municipalidades y el gobierno. Guerra del Pacífico. Aproximadamente en 1870, la guerra causa grandes estragos en la educación, causando que todos los fondos del gobierno vayan financiados a esta guerra y no a la educación como tal. Educación en el siglo XX. En este periodo la educación sufre el primer cambio, una reforma educativa, en donde estuvo a cargo por el pedagogo belga Georges Roma, basándonos en sus modelos psicosocial, que son los factores psicológicos, factores biológicos y factores sociales. También se crean las normales en las áreas rurales, que son Cochabamba, La Paz y Potosí. Esto para fomentar la educación en las áreas rurales, pero a causa de los sectores de oposición y de sectores gamonales no se pudo lograr el objetivo. Escuelas indigenales. A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, sin apoyo alguno, los indígenas crean escuelas clandestinas para aprender a leer y escribir. A partir de 1914, los caciques empezaron a gestionar ante las autoridades las instalaciones de escuelas indigenales. Tal es el caso de Marcelino Yanqui, Eduardo Leandro Nina Quispe y entre los más importantes Rufino Huilca, que pudo instalar en la región lacustre de Achacachi, de los cuales surgió la escuela Ayllu de Warisata. Paralela está la Caixa D en el departamento de Potosí. Escuela Ayllu de Warisata. En 1931, Elizardo Pérez y Avelino Siñani fundaron la escuela Ayllu de Warisata. La conformaban los maestros y estudiantes y toda la comunidad
vinculada a la vida, el trabajo y la producción. Los principios fundamentales fueron de construir los valores comunitarios del Ayllu, promoviendo una escuela en la cosmovisión de los indígenas, la escuela de trabajo productivo, social y creador de riquezas para el beneficio de la comunidad, promover la vinculación de la escuela con la comunidad para fortalecer el aprender produciendo. Primer Congreso Nacional Indígena. La Guerra del Chaco dejó un hueco social, político y económico y cultural. Este evento se realizó en 1945 y se inauguró por el presidente Gualberto Villarroel. Se trataron proyectos de abolición del pongueaje y el mitaje, la reglamentación de los servicios personales y la educación indígena o campesina. Dejó una frase célebre el presidente Villarroel, que dijo así: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Hola a todos, hoy hablaremos sobre el Código de la Educación Boliviana y la Ley número 1565 de la Reforma Educativa. Como pueden ver en la pantalla, en 1955 se pone en vigencia el Código de la Educación Boliviana, que universaliza la educación haciéndola gratuita y obligatoria para el nivel primario. Asimismo, este código otorgaba a la comunidad de la responsabilidad de crear escuelas, como también, por otro lado, los gobiernos dictatoriales de René Barrientos y Hugo Banzer establecieron la contrarreforma al Código de la Educación Boliviana, con algunas modificaciones de los sistemas educativos nacionales. Así también reconoce la necesidad de promover educación pertinente a la diversidad, reivindicando las culturas y lenguas indígenas originarias. La ley número 1565 de reforma educativa no logró un cambio estructural de la educación, la cual sus propósitos planteados fueron el desarrollo de una educación orientada a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, como la interculturalidad y el bilingüismo que adoptó, la cual la reforma educativa logró construir un tronco común curricular, que es la que comprende las competencias básicas que adquieren y desarrollan los educandos. Por otro lado, privilegió el aprendizaje y el desarrollo de un currículo por competencias. Esta reforma educativa fue limitada por tener una visión instrumentalista, lineal e improductiva. Eso es todo. Siguiente. Transición a una educación revolucionaria, democrática y cultural. En el año 2004 se crearon las condiciones necesarias para promover un proceso de cambio en el sistema educativo nacional. En el año 2006 inició la revolución educativa. Se creó por decreto supremo la Comisión Nacional de la Nueva Ley Educativa Boliviana. Y a partir de la gestión 2007 se crearon las bases y fundamentos del nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo. Currículo base del nuevo modelo educativo. Realidades a las que responde el modelo sociocomunitario productivo. El nuevo modelo educativo toma en cuenta las insuficiencias y aspectos que no fueron considerados con los modelos educativos anteriores, reivindicando criterios definidos del pueblo boliviano, que provienen de un amplio consenso y participación social conjuntamente con la comunidad. En este sentido, el nuevo modelo educativo responde a 4 problemas que no fueron tomados en cuenta por las anteriores propuestas educativas. 1. La condición colonial y neocolonial de la educación. Se expresaba en la sobrevaloración de lo foráneo, de lo externo, en desmedro de las potencialidades nuestras internas, imponiendo contenidos enajenantes y descontextualizados. Además, se imitaba a otras culturas, se desarrollaba una mentalidad copista, repetidora y mecanicista. La desestructuración de esa mentalidad colonista no era parte de las propuestas educativas anteriores, y esto nos llevaba a un desprecio de nuestra propia cultura.
La mentalidad colonial, presente en los sistemas de enseñanza, de aprendizaje, hizo una brecha entre la práctica y la teoría. Dependencia económica, la condición histórica monoproductora, facilitadora de materias primas para el mercado mundial. La educación se centra en la formación humanística, llevando a desvalorizar la educación técnica, dando como resultado a más dependencia económica del país, llevando a la generación de mano de obra más barata. Se puede considerar a todo esto como un pensamiento colonial que no contribuye al desarrollo para generar mejores condiciones de formación técnica. Lo que se quiere es lograr con este nuevo modelo una formación productiva articulada a políticas económicas concretas que lleven a transformar la matriz productiva y la... Otro de las problemáticas fue la revaluación y reconstitución de nuestros propios conocimientos, que siempre fue considerado inferior respecto a los conocimientos universales, y que ahora la educación en Bolivia trata de delegar todo ello, reforzar el rescate cultural que actualmente fue planteado por los pueblos y naciones indígenas, y que también podamos asumir que nuestros conocimientos puedan ser universales. Lo que quiero decir es que produzcamos conocimientos y dar una igualdad de nuestros propios conocimientos y conocimientos ancestrales. Otro de las problemáticas fue el carácter cognitivista y desarraigada de la educación, que siempre estaba centrado solo en lo cognitivo y que nunca se ha vinculado a la mejora y no se preocupaba de la realidad en la que vivíamos. Ahora la educación no solo se centra en lo cognitivo, sino que responde a las necesidades en las que vivimos. Fundamentos del currículo base. Fundamento ideológico político. El currículo es descolonizador porque transforma las estructuras neocoloniales, vitalizando la relación entre el individuo y las comunidades, propiciando el desarrollo de una conciencia comunitaria, de reconocimiento de las identidades culturales, legitimando los saberes y conocimientos propios, los valores sociocomunitarios, las cosmovisiones y la espiritualidad de los pueblos indígenas originarios. El fundamento filosófico se funda en el vivir bien, como la experiencia que nos orienta el camino que recorrer en la búsqueda de resolver las necesidades de toda la población boliviana y encontrar una alternativa en el momento de crisis mundial actual. Educarse en el vivir bien tiene que ver más con una búsqueda de armonía con la madre tierra. El fundamento sociológico. El Estado plurinacional tiene como uno de sus puntuales la construcción de un modelo educativo sociocomunitario productivo que pueda contribuir a reconstruir las distintas culturas, modos de vida y formas educativas diversas. La pluralidad de la realidad boliviana está constituida por 3 niveles. Primero, la coexistencia de pueblos y naciones indígenas originarias. 2. Con la diversidad de regiones y realidades socioeconómicas. Y 3. Por la diversidad identitaria y organizativa. Fundamentos epistemológicos. El modelo educativo se fundamenta en el pluralismo epistemológico, entendiendo por ello la articulación y complementariedad sin jerarquías de distintos tipos de saberes en un proceso de recuperación de la interculturalidad y la interculturalidad. Esto significa que no puede haber un predominio unilateral de un tipo de conocimiento considerado equivocadamente como universal. Por ejemplo, la ciencia moderna, que puede ser muy importante para muchas actividades humanas, pero estas no abarcan todas las dimensiones de la vida, solo aspectos cuantificables, es decir, medibles o exactamente lo real, pero esto no abarca toda la realidad. Otros tipos de conocimiento también son de gran importancia, ya que se busca recuperar la sabiduría indígena originaria, que incorpora la relación espiritual con la naturaleza. Fundamento psicopedagógico.
El currículo base también se fundamenta en el aprendizaje comunitario, es decir, un aprendizaje desde, en y para la comunidad. Una educación en práctica que se expresa en la experiencia y la experimentación. La primera parte son que todos y todas empiezan una formación a partir de las vivencias. Y la segunda parte sería un contacto directo con la realidad para posibilitar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas. Un proceso valorador que como resultado del momento facilite la autoevaluación del desarrollo de capacidades, proyecte su utilidad para el bien común, fortaleciendo actitudes positivas hacia la transformación social de complementariedad con la madre tierra y el cosmos. La producción integra la práctica, la teoría y la valoración en actividades. Conocimiento como parte de una enseñanza desde lo concreto y útil para la comunidad. Esta concepción, la escuela, la familia, la comunidad y el Estado son instancias de interacción,